Uf, no he hecho nada en todo el día. Hola a todos, soy Sofía. Hola Sofía, un día perezoso. Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola Mateo. No es solo un día, es una semana. Tengo una lista de cosas que quiero hacer. Quiero empezar mi nuevo proyecto de arte, quiero aprender a tocar la guitarra, quiero limpiar mi apartamento, pero al final del día no he hecho perfecto. Nada. Solo he visto series en Netflix. Creo que soy una persona muy perezosa. La pereza, o como la llamamos más a menudo, la procrastinación. Es un sentimiento muy común. Y ese es nuestro tema de hoy, cómo vencer la pereza. Vamos a analizar por qué procrastinamos y qué estrategias podemos usar para encontrar la motivación y la disciplina. Es una lección de nivel B1, así que usaremos gramática avanzada para explorar este problema. Espero que tenga soluciones, Mateo, porque mi fuerza de voluntad no funciona. Es que la fuerza de voluntad no es suficiente. Necesitamos un sistema. Pero antes de construir el sistema, tenemos que entender el problema. ¿Es realmente pereza? Sofía, muchas veces lo que llamamos pereza no es pereza. Es una emoción diferente. Generalmente es miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? No tengo miedo de limpiar mi apartamento. Quizás no, pero hablemos de tu proyecto de arte. Me dijiste que era ¿Imperfecto? un proyecto muy importante para ti. A veces, cuando algo es muy importante, tenemos miedo al fracaso. ¿Miedo al fracaso? Sí, piensas, ¿y si mi arte no es bueno? ¿Y si a nadie le gusta? Es más fácil no empezar, porque si no empiezas, no puedes fracasar. Es una forma de protección. ¡Wow! Creo que tienes razón. El mes pasado quería empezar un blog. Escribí el primer artículo, pero no lo publiqué. ¿Indefinido? Tenía miedo de que la gente pensara que era estúpido, así que dejé el proyecto. ¿Ves? No fue pereza, fue miedo. La segunda causa más común es sentirse abrumado. Abrumado significa que la tarea es demasiado grande. Sí, eso me pasa con la limpieza. Ayer entré en mi cocina. Vi los platos sucios, la basura, el suelo. Había tanto trabajo que me sentí totalmente abrumada, di media vuelta y me senté en el sofá. Es una reacción humana. Tu cerebro vio una montaña y entró en pánico. Así que es importante que identifiquemos la razón real. No es que seas perezosa, es que tienes miedo al fracaso o te sientes abrumada. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Piensen en algo que están procrastinando. ¿Es por pereza? ¿O es por miedo? ¿O porque la tarea es demasiado grande? De acuerdo. Hablemos de la estrategia número 1, especialmente para cuando te sientes abrumada. La llamamos la regla de los 2 minutos. La regla de los 2 minutos. La regla es simple. Si una tarea toma menos de 2 minutos, hazla inmediatamente. Pero la regla también se aplica a tareas grandes. El objetivo no es limpiar la cocina, es demasiado grande. El objetivo es trabajar en la cocina durante solo 2 minutos. 2 minutos. Pero, Mateo, no puedo limpiar mi cocina en 2 minutos. No, el objetivo no es terminar la tarea. El objetivo es empezar. Empezar siempre es la parte más difícil, pero ¿puedes lavar un plato durante 2 minutos? Sí, 2 minutos sí puedo. Exacto. Y aquí es donde usamos la gramática de B1. Si tu objetivo fuera empezar a cocinar, imperfecto de subjuntivo, procrastinarías, condicional. Pero si tu objetivo fuera solo poner música y lavar un plato, ¿lo harías? Sí, si solo fuera eso, lo haría. Es fácil. Exacto. Y lo interesante es que después de 2 minutos, a menudo la energía cambia. Una vez que has empezado, es más fácil continuar. La acción crea la motivación.
Vale, hablemos de tu guitarra. Tu objetivo no es aprender a tocar la guitarra. Es demasiado grande. ¿Cuál es tu objetivo de 2 minutos? Mi objetivo de 2 minutos podría ser sacar la guitarra de la funda y tocar un acorde. Perfecto. Si tu objetivo fuera solo tocar un acorde, ¿lo harías? Sí, si solo fuera eso, lo haría, todos los días. Y el ejercicio. No pienses, tengo que correr 5 kilómetros. ¿Qué podrías hacer en 2 minutos? Podría ponerme la ropa de deporte. Exacto. Si tu único objetivo fuera ponerte la ropa de deporte, ¿lo harías? Sí, eso podría hacerlo. La segunda estrategia es hacer que el buen hábito sea obvio y que el mal hábito sea difícil. Debemos diseñar nuestro entorno para el éxito. ¿Diseñar mi entorno? Tu guitarra, ¿dónde está ahora? Está en su funda, debajo de mi cama, en el armario. Exacto. Está escondida. Es difícil empezar. Si quisieras practicar más, deberías comprar un soporte para la guitarra. Deberías ponerla en medio de tu salón. Si la guitarra estuviera en mi salón, la vería todo el tiempo y sería más fácil cogerla y practicar 2 minutos. Exactamente. Tienes que hacer que la pereza sea más difícil que la acción. Aplicando a otro hábito. Leer. ¿Quieres leer más, verdad? Sí, pero siempre veo Netflix. ¿Dónde está el mando de la tele? En la mesa, delante del sofá. ¿Y dónde están tus libros? En la estantería, en la otra habitación. Ese es el problema. Has hecho que ver la tele sea fácil y que leer sea difícil. Deberías hacer lo contrario. Pon el mando de la tele en un cajón y pon el libro que quieres leer encima del sofá. Ah, claro. Si el libro estuviera en el sofá, sería lo primero que vería. La última estrategia para hoy es cómo hacer las tareas aburridas más divertidas. Se llama unión de tentaciones. Unión de tentaciones. Suena interesante. La regla es, solo puedes hacer algo que te encanta mientras haces algo que procrastinas. Por ejemplo, a ti te encantan escuchar podcasts de crímenes, ¿verdad? Me encantan. Y odias limpiar la cocina. La odio. Perfecto. La nueva regla es, solo puedo escuchar mi podcast de crímenes mientras estoy limpiando la cocina. ¡Oh! Es una idea de genio. De esa forma, tendría ganas de limpiar la cocina para poder escuchar mi podcast. Exacto. Conectas un placer inmediato con una tarea aburrida. Pensemos en el ejercicio. ¿Qué serie de Netflix te encanta ahora mismo? Estoy obsesionada con la Casa del Dragón. Perfecto. Nueva regla. Solo puedes ver la Casa del Dragón mientras estás en la bicicleta estática. Mateo, verías 5 horas de ejercicio al día. Vale, esta estrategia me gusta mucho. Evala. Ahora tenemos un sistema completo para vencer la pereza. Entender la razón. Miedo o abrumación. Hacerlo fácil. Regla de 2 minutos. Hacerlo obvio. Diseñar el entorno. Hacerlo atractivo. Unión de tentaciones. Ahora, Sofía, vamos a crear tu plan de acción para mañana. Vale, mi plan antipereza. Estoy lista. De acuerdo. Tarea número 1.
tu proyecto de arte. ¿Cuál es la señal? La señal es el miedo al fracaso. Muy bien. ¿Cuál es tu plan de acción? Esta noche voy a preparar, futuro próximo, mis pinturas y las voy a dejar, hacerlo obvio, en mi mesa. Mañana voy a usar la regla de los 2 minutos. Solo voy a pintar por 2 minutos. Y mientras pinto, voy a escuchar, hacerlo atractivo, mi álbum favorito. Sofía, es un plan perfecto. Es concreto, es realista y usa todas las estrategias. Vale. La limpieza de la cocina. La señal es que estoy abrumada. Estrategia 1. Fácil. Voy a limpiar solo por 2 minutos. Estrategia 2. No hay. Estrategia 3. Atractivo. Solo voy a escuchar mi podcast de crímenes mientras limpio. El ejercicio. La señal es que es aburrido. Estrategia 1. Solo voy a ponerme la ropa de deporte. Estrategia 2. Voy a dejar la ropa lista esta noche. Estrategia 3. Solo veré Netflix mientras estoy en la bicicleta. Vuestra misión final. Es un ejercicio de planificación. En los comentarios, díganos 2 cosas. ¿Cuál es el gran proyecto que están procrastinando? ¿Y cuál es la pequeña acción de 2 minutos que van a hacer mañana para empezar? Estamos deseando leer sus planes de acción. Muchas gracias por esta lección, Mateo. Ya no me siento perezosa, me siento estratégica. Esa es la clave. Gracias a ustedes por escucharnos. No lo olviden. La acción crea la motivación. Adiós. ¡Chao!